Y quisimos hoy hacer parte de este encuentro de las voces por la soberanía y por la dignidad de los pueblos, en un momento crítico para el Caribe, para nuestra América Latina, como el presidente Gustavo Petro lo anunció cuando con su voz fuerte dijo que Gaza era solo el inicio de las apuestas para cernir sobre el mundo la violencia y la guerra. Y hoy, desde el 3 de enero, cuando se bombardeó una capital de América Latina, hemos visto y comprobado que no hay límites frente a las pretensiones de quienes quieren acaparar los recursos estratégicos y hacer del mundo entero simplemente un escenario para las apuestas corporativas. Colombia recibió en el año 2022, después de una guerra violenta de más de 8 millones de campesinos y campesinas, de indígenas y negros desplazados, el primer gobierno progresista y de izquierda en nuestra historia republicana. Ese triunfo del presidente Gustavo Petro y del pueblo de Colombia fue el producto de la resistencia de más de 200 años, de quienes creímos, de nuestros padres, abuelos, de quienes fundaron esta patria con la convicción de que una Colombia, de que incluso la gran Colombia podría ser tierra soberana y libre. Desafortunadamente, en nuestro país, como en muchos países de nuestra América, nos ha tocado vivir la guerra y hemos sido testigos de cómo las armas han acallado las voces de quienes intentan redistribuir la tierra, los activos sociales, democratizar y que todos tengamos un acceso a la vida digna. La disputa por los recursos estratégicos que podrían centrarse en el petróleo han sido también sobre la tierra, y a Colombia le han negado la reforma agraria desde hace más de 60 años. Y lo que estamos viendo hoy, pese que algunas economías insistan en la economía fósil, es que el modelo de la producción sobre el fósil ha fracasado y que hoy tenemos que reconstruir Colombia, América Latina y el mundo sobre una economía para la vida. Porque estamos no solo en la disputa de los recursos, estamos en la alerta más grave frente a la existencia de la humanidad. La crisis climática, y aquí está la exministra Susana, quien ha liderado la defensa de la biodiversidad en el mundo, no da espera. Tenemos una situación ingente y debemos advertir, la lucha que antes era sobre el petróleo y que hoy pareciera estar acusando a los bombardeos que se ciernen sobre el Caribe, es también la disputa sobre la tierra, sobre los bosques y sobre el agua, sobre la Amazonía de nuestra América, sobre el patrimonio que pueblos indígenas, comunidades negras y campesinos han protegido. Y por eso hoy tenemos que reunirnos para poder hablar de cómo revolucionar el modelo económico que fracasó y construir una revolución por la vida que nos permita hablar de que esos campesinos, indígenas y negros que hacen el 80% de los alimentos en el mundo, cuidando el suelo, cuidando el agua, reconstruyendo nuestros bosques, sea el centro de la economía mundial y que pasemos de la economía de la muerte a la economía de la vida. Y en este empeño de los 3 años y medio del gobierno del presidente Gustavo Petro, Colombia quiere entregarle al mundo los más amplios espacios de la discusión y de la deliberación. Y empezaremos con las conferencias, donde empezamos a hablar del multilateralismo de los pueblos, de la diplomacia popular, para reconstruir este mundo global, no desde los intereses corporativos, sino desde la esperanza y la apuesta de nuestros pueblos. Y recibiremos acá en Colombia en abril
la Conferencia Internacional contra la Economía Fósil y recibiremos en Colombia en marzo la conferencia entre América Latina y África para hablar del Sur-Sur y recibiremos el 24 de febrero, bicentenario del fusilamiento de nuestros héroes de la independencia, fusilados entonces por el colonialismo español y que hoy reivindicamos en nuestra independencia, la segunda conferencia internacional de reforma agraria y de desarrollo rural para que el mundo hable. Para que hablemos de alimentar al mundo, de cuidar nuestros suelos, de redistribuir la tierra, de redistribuir los medios, de rechazar el hambre como instrumento de guerra, de denunciar el bloqueo a los países para impedirles producir, para denunciar que así como hicieron en Gaza, quieren destruir al Caribe, intervinieron a Haití, bloquean a Cuba y bombardearon Caracas. Y diremos no más porque reconstruiremos nuestra historia de resistencia para decirle a todos los continentes de esta humanidad que desde América Latina podemos hablar todos y todas de sistemas agroalimentarios, de comunidades resistentes y resilientes que buscan justicia y que pueden alimentar el mundo desde la tierra, porque la tierra es para trabajar, porque la tierra es para comer, porque la tierra es para la vida y porque así haremos la revolución por la vida desde los pueblos, para los pueblos y con la justicia y la dignidad de nuestra América Latina.